Estamos en una transmisión más de Coffee Break. En unos minutos se sumará Alberto Aranda y Karen Rivera a esta transmisión y por lo pronto es un placer verdaderamente dar la bienvenida a quien nos va a acompañar en este programa en el que abordaremos cine y apocalipsis. Un amigo, un compañero y un gran profesionista, periodista y además doctor en historia del arte, Juan Solís, bienvenido a esta emisión de Coffee Break. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Pues encantado de acompañarlos en este espacio. Un placer abordar este tema pues tan polémico que hemos visto y que gratamente siempre recordamos, que es el cine y el apocalipsis, un apocalipsis que esperemos sea un poquito no tan drástico como el que a veces nos presenta el cine. Pero ¿qué te parece si abordamos primeramente esta inquietud que ha tenido la humanidad siempre por el apocalipsis? Un apocalipsis que tiene desde luego unas referencias religiosas, pero entremos por eso, precisamente por una, digamos, definición general de apocalipsis, cómo debemos entender el apocalipsis, cómo lo interpreta la humanidad y sobre todo creo que tiene un cariz diferente, teniendo esta situación ahora del confinamiento del COVID-19 tan lamentable que está pasando pues en todo el mundo, Juan. Claro, pues mira, la misma palabra de apocalipsis se presenta en el Antiguo Testamento, en el Evangelio de San Juan. Prácticamente los 4 evangelios cuentan la historia de la pasión de Cristo, pero el Evangelio de San Juan pues tiene la particularidad de agregar pues esta parte en donde habla del final de los tiempos, cuando regresa Dios, baja a la tierra y empieza a dividir a los justos de los pecadores. Y bueno, es uno de los pasajes además más controvertidos de la Biblia y quizá yo creo que de toda la literatura en torno, digamos, a los evangelios. Es un pasaje que San Juan elabora con un alarde de imaginación impresionante y bueno, de ahí la palabra se usa ya para todo aquel ensayo o simulacro de amenaza que tenga que ver con el fin del mundo, ¿no? En este caso, el asunto del apocalipsis o del final de los tiempos, el cine lo ha retomado como una especie de válvula de escape, así lo vería yo, también para darle paso al miedo. Es decir, hace poco en la conferencia final de la Aleph, Jean-Luc Nancy decía que el origen de toda filosofía es el miedo, y finalmente es el miedo a la muerte, ¿no? Y de ahí vienen las preguntas básicas de quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, para qué ando aquí. Finalmente, cuando las circunstancias políticas, sociales, son lo suficientemente fuertes como para ver amenazada nuestra existencia, ya no como individuos, sino como especie, ahí es donde ya creo que entra un poco estos rasgos apocalípticos, y el cine ha aprovechado mucho eso. Un ejemplo, en la crisis del 29, el gran crack del 29 en Estados Unidos, pues este miedo se ve canalizado en King Kong, por ejemplo, ¿no? Que es un enfrentarse a la otredad. Y después van a aparecer otros miedos. Va a venir el de la Segunda Guerra Mundial, que va a generar toda una serie de monstruos, tanto en vencedores como en vencidos. Y después en la Guerra Fría también van a aparecer varias películas que tienen que ver con la posibilidad del fin del mundo. Más que cine apocalíptico, es cine de tema apocalíptico, y obviamente a Hollywood le encanta poblar nuestro imaginario con versiones que a veces sobrepasan lo imaginable y que lo único que hacen es crear moldes o prototipos de imágenes de lo que pudiera llegar a ser, ¿no? Una creación de nuestros miedos, de la extinción última, de la muerte, cine y apocalipsis. Háblanos un poco de cómo ha abordado el cine la historia de este apocalipsis. Vemos apocalipsis
futuristas, vemos apocalipsis también, pues de enfermedades, de pandemias, lamentablemente, en fin, una serie diferente de apocalipsis, también incluso representados en monstruos, que son de alguna u otra manera ese recordatorio constante de la amenaza que se cierne siempre sobre nosotros y que desde luego también tiene una postura, digamos, ideológica, ¿no? Ese es otro sesgo de cómo construimos el apocalipsis nuestro, el de la modernidad o posmodernidad, Claro, es sustancialmente diferente al, sí, de la antigüedad, simplemente por las condiciones sociales de existencia, por el control que la misma ciencia ha adquirido y que a veces nos vende, por un lado, las soluciones al apocalipsis, pero por otro lado también se constituyen los problemas, el hecatombe mundial en películas célebres representadas como aquella que hace muchos años recuerdo vi, Cartas de un hombre muerto, y que representan el apocalipsis nuclear. ¿Cómo ha construido entonces el cine, si es que es susceptible de ponerlo, de clasificarlo en etapas de esta construcción del apocalipsis? claro, imagínate, volviendo un poco al tema de lo del 29, evidentemente ahí también había una presencia de un racismo muchísimo más fuerte que el que hoy impera en Estados Unidos. Evidentemente trasladar al cine un miedo, una angustia, tenía que ver con la otredad y no nada mejor que materializarlo en un enorme gorila, que además vive en una isla que no está en los mapas, es decir, no está ubicado su isla en el sistema de representación racional por excelencia, entonces escapa más allá de toda lógica su presencia y su choque con la civilización solamente se viene a ver mermado por otra figura de la otra edad en ese momento, que es el de la mujer, y hay varias interpretaciones al respecto. Y luego, ¿qué pasa? Que en la Segunda Guerra Mundial, después de los trágicos acontecimientos de Hiroshima y Nagasaki en el 45, hay que de alguna manera darle una connotación o darle una forma a lo monstruoso, porque lo monstruoso por definición es informe. Y, y esta manera de darle forma, por ejemplo, para los japoneses fue Godzilla, ¿no? Este dinosaurio que emergía y destruía ciudades, etcétera, es una manera de somatizar, de alguna manera, este terror a la destrucción absoluta. Cuando avanzamos en la política y en la historia sociopolítica del mundo, llegamos pues a la Guerra Fría, y ahí es donde vienen cosas más fuertes, ¿no? Por ejemplo, empezar a imaginar un apocalipsis nuclear. Esta tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que alcanza un punto álgido en la crisis de los misiles en los 60, viene a tener en varias películas una especie de creación o de puesta en pantalla de lo que podría ser nuestro final. Yo no sé si tú habrás visto una película del 83 que se llamó Un día después. Un día después, Un sí, día claro que sí. después, sí, y Steven Guttenberg, ¿no? Si no me recuerdo. sí, un día después, ¿te acuerdas que era una ciudad de Kansas? Uh-huh. Donde en determinado momento viene la guerra nuclear y vemos por primera vez en la historia del cine quizá cómo cae una bomba nuclear en Kansas y bueno, de momento vemos a todos los humanos, yo me acuerdo mucho de la niña del columpio, se vuelve un lugar común, ¿no? Que se queda paralizada así y vemos como una radiografía de su esqueleto. Y bueno, fue un shock ver ese apocalipsis nuclear. Pero ya antes, en el 73, ya había otra película que también, seguramente tú recordarás que se llama Cuando el destino nos alcance. Claro, clásico. Soylent Green, ¿no? Que ahí el apocalipsis la explosión demográfica es tan brutal que ya no hay alimento y la gente come unas galletas verdes que se llaman Soylent y hay un detective que se encarga de buscar cuál es el origen del Soylent. Quien no lo haya visto, no voy a contar el final, pero sí fue también una cosa brutal ver en su momento en esas pantallas de cine la posibilidad de que seamos tantos en el planeta que ya no alcancen los recursos para poder tener, pues digamos, lo básico para subsistir. Yo creo que esas películas nos van llevando un poco a estas versiones del apocalipsis, un poco antes, hacia el 68, y un poco prediciendo la llegada del hombre a la luna, tenemos otro clásico que es El planeta de los simios, ¿no?
esta fantasía en donde hay un grupo de astronautas que sale de la Tierra y supuestamente llega a un nuevo planeta habitado por simios, que los simios dominan a los humanos, pero finalmente es el planeta Tierra, ¿no? O sea, es un regreso, es un viaje en el tiempo que regresa al mismo sitio y donde nos da otra idea de apocalipsis, ¿no? Esta involución, por así decirlo, que le da a una nueva especie el poder sobre otra. Y vaya, así podemos seguirnos, digo, el cine, claro, como decía Julia Kristeva, es el lugar donde se conjuran nuestros fantasmas. Y estos fantasmas se encargan de darle forma a nuestros miedos más profundos, y uno de ellos es el de la extinción absoluta. Y una extinción que se da en dos sentidos, un embate al cuerpo, reducido a cenizas por el apocalipsis nuclear, sí, o reducido a comida, la propia sí, predación humana. Pero antes de continuar, permíteme darle la bienvenida a Alberto Aranda, que ya se suma a nuestra emisión de Coffee Break, en donde estamos hablando de apocalipsis y cine. Alberto, buenas tardes, gracias por sumarte. Hola, Alberto. Hola, qué serios están ustedes, de veras. Así somos, Alberto. Así somos. No Además somos vecinos nada, de cumpleaños, Juan. Así somos. No te creo nada. Bueno, pues ponle algo de pimienta, Beto, a esto. Sí, no, a ver. Pues es que ya hasta me está dando cosa comentar con ustedes porque ya los oigo y de veras regresé a mis clases de la universidad, porque es que la verdad, el cine es para gozarlo, ¿no? Y estas películas es hasta para sufrirlas, porque yo en lo personal cuando vi, ahorita que decían esta película de Cuando el destino nos alcance, era un niño. Yo también. Yo también. Pero no creas que ya me fui a Latino a verla, o sea, no. Pero era así de, o sea, imaginarte que ibas a formarte para tomar un poco de aire en un árbol que, a ver, tú dime, Juan, que estaba como encapsulado, en esa escena, o que los nacidos en cierta época tenían que tener como un tatuaje o un chip, y entonces la policía los detenía para ver si no eran, si no eran concebidos posterior a. Yo recuerdo mucho el proceso de la muerte asistida en Cuando el destino nos alcance, ¿no? Que era, ok, yo ya me quiero morir, ya estuvo, ya no quiero seguir tragando Soylent. Entonces iban a un lugar en donde les ponían en una cámara su música favorita, su color favorito y escenas del planeta, pues como todavía lo conocemos, ¿no? Con el mar, con bosques, y entonces poco a poco les iban quitando el aire. Sí. Era una especie como de una refinada cámara de gases nazi, pero finalmente acababa en eso, o sea, la muerte era necesaria en ese mundo, ¿no? Claro. Eso es tremendo. Que después, ahora sí que permíteme la acotación, después lo retomó Futurama, ¿te acuerdas de esta serie? Claro, sí, cuando llega este chavo del pasado y se abre su cápsula en el presente, que es años y años de distancia, y él piensa que se va a meter a una cabina para hablar por teléfono, y en realidad son estas cabinas que están así en la calle, para que alguien diga, bueno, pues hoy ya se acabó, sí. Por poquito y se muere, o sea, por poquito ya se mete esa cosa de la muerte asistida, o sea, de veras, ese era, y uno lo veía con gracia, todas esas referencias y todas esas películas, El planeta de los simios, a mí me da la versión, o sea, viejita. Sí, la del 68, sí. Sí, exacto, sí, porque después vinieron unos remakes que, ay, dices, bueno, a mí me daban miedo estos simios que decías, híjoles, y después ver la Estatua de la Libertad toda ahí cucha tirada en la playa, creo que era en la playa. Que es el final. Bueno, ya contaste el final, por si alguien no lo había visto, pues aquí tenemos a nuestro... Spoiler. Yo no quise contar el final de Soylent Green, pero bueno, ya nos contaste el final del Planeta de los Simios. Ahorita les cuento la otra, espérate. Okay. Pues total, que me odien. Sí, oye. Pero oye, Juan, qué fascinación tiene el ser humano desde, como tú decías, desde siempre, de ver su futuro así tan catastrófico. Yo siento que es una fascinación muy parecida a la que tiene el efecto de la nota roja. Es decir, decía Carlos Monsiváis en este bellísimo ensayo que se llama Los Mil y un Velorios,
que es sobre la nota roja en México, que la gente en México lee o leemos nota roja con la idea de decir al final, hoy no nos tocó a nosotros, ¿no? Hoy le tocó al vecino, hoy le tocó a la colonia de al lado. Yo siento que es una especie de válvula de escape, de una especie de darle forma a nuestros miedos más terribles, y eso logra también un efecto un poco catártico, Claro. porque evidentemente, aunque las películas se venden comercialmente para crear angustia, y esa angustia, evidentemente, tú quieres sentirla también, en realidad, el asunto es, creo que al contrario, es generar una especie de calma, y más en el cine, donde generalmente siempre hay una posibilidad al final de salir, de que crezca una florecita por ahí, una orquídea que dejó por ahí Alberto Aranda, se la encuentra el robot Wall-E y entonces ya hay la posibilidad de regresar al mundo. Que esa es otra versión del apocalipsis, ¿no? La de Wall-E, por ejemplo. Ajá. Esta película de animación que es tremenda, porque es, ¿qué va a pasar en el planeta cuando ya esté tan contaminado que no podamos seguir viviendo en él? Y entonces dejan al robot aquí para que él esté haciendo las mediciones y digamos que la referencia es que crezca una planta y una planta nos indica que ya es posible que los humanos que están dando vueltas en una estación espacial regresen. Esa es otra versión Oye, del apocalipsis. Pero también, fíjate que en Wall-E, y nos pareció muy chistoso a todos, las máquinas toman el control. La máquina llega en un momento y le dice al capitán, no capitán, mi orden desde un principio fue no regresen a la Tierra, a pesar de que mi orden primaria sea que cuando encuentren esa planta puedan regresar. No, mi última orden es no regresen y usted no regresa y hasta dice el capitán, hay motín, ¿no? Ajá. Dice, ese es otro aspecto de las películas, estas futuristas, y yo no sé si apocalípticas, que sea un subgénero de las películas de ficción, tú me dirás, pero No creo, es pero la toma de conciencia de las máquinas, ¿no? Y que las máquinas se le imponen al su creador. sí, la gran pesadilla de las máquinas que no leen a Asimov, ¿no? Y entonces no entienden que la primera regla de la robótica es que el robot nunca se va a rebelar contra los humanos. Pero eso también lo deshace esta gran película que es Blade Runner, ¿no? Sí, Con los la replicantes. Sí. Ahí no estamos, ahí está, Blade Runner, con el caballito que es mitad origami. Blade Runner nos marca, fíjate, no es un mundo apocalíptico, en realidad es un mundo preapocalíptico, porque si las máquinas toman el control, entonces sí ya va a ser el apocalipsis, ¿no? Yo diría que sí es un cine de tema preapocalíptico que de alguna manera nos ayuda a entender un poco las posibilidades de la robótica llevadas a un extremo en que el robot ya es tan parecido al humano que también ya tiene un sistema ético, puede tomar decisiones, y evidentemente eso ya se vuelve tremendo porque tienen más fuerza que los humanos, entonces pueden esclavizar humanos. Y ¿Como Terminator? como Terminator, aunque en Terminator lo que realmente asombra es duelo de tiempos, ¿no? Ajá. ¿En qué temporalidad me están contando Terminator? Porque se manejan varios tiempos. Y que evidentemente también en Terminator le ayuda mucho los efectos especiales, ¿no? Yo creo que en primera instancia eso fue lo que más llamó la atención de Terminator, estas máquinas que vamos a decir así, se diluían para volver a construirse. O sea, eso era impensable. Antes le daban un balazo a un robot y el robot se caía, ¿no? Como una lata. Aquí se reconstruía. Y obvio, esto es una posibilidad tremenda. ¿Qué haces con un enemigo que tiene la capacidad de reconstruirse tan rápido? Bueno, eso ha generado una saga tan amplia que ahorita está en Netflix la última entrega, ¿no? Donde vuelve a salir Schwarzenegger, ¿no? Ahora le dicen abuelo. Y ahora hay una renovación también de mitos judeocristianos, por decir alguna referencia. Esta cuestión del retorno a la tierra, como decían en Wall-E, el regreso a la tierra prometida, pero también una tierra que ya ha sido sometida a la muerte y que ahora se ofrece como posibilidad de redención. Hay ahí
cierto contacto de judeocristianos, Claro ¿no? que sí, Que habría que retomar, y que no es nada nuevo la nave de cine. Wall-E es la nave de Noé, es el arca de Noé, la nave donde van los humanos. Y evidentemente con la metáfora que lleva, o sea, ahí van los animales que se salvaron. Pero no es casual que la pareja de Wall-E sea Eva, ¿no? Es como una refundación del sistema, ¿no? Si ya pasó el apocalipsis, este es el nuevo Génesis. Y sí, sí se le puede dar una lectura judio-cristiana absoluta a Wall-E. Y fíjate que ahorita que estamos platicando así los tres en cuadritos, me estaba acordando que hay una película que yo vi en los 90 que me impresionó mucho, que se llama Hasta el fin del mundo, de Wim Wenders. En Hasta el fin del mundo, que empieza, es toda una saga sobre detectives, pero hay un momento en donde un avión va volando, explota un satélite nuclear, que es una visión del apocalipsis, y entonces el avión empieza a planear y cae en Australia. Y bueno, la película se trata, a fin de cuentas, de el diseño de un aparato que te permite grabar tus sueños. Y estos aparatos, cuando alguien los empieza a probar, se vuelve adicto y empieza a atentar contra su propio poder imaginativo, ¿no? El final de la película es un poco lo que estamos haciendo ahorita, y para los 90 era prácticamente impensable. Están en la estación espacial unos astronautas celebrando el cumpleaños de alguien en la Tierra, y estamos así entre cuadritos, y bueno, obvio, lo ves en los 90 y dices, bueno, esto va a tardar mucho en llegar, pues teníamos apenas impresoras de matriz de punto, entonces, y venos ahora, ¿no? O sea, es impresionante cómo esto se ha vuelto, el cine se ha vuelto hasta cierto punto, no profético, pero sí ha marcado la pauta de lo que vendría a ser después el avance tecnológico e incluso la destrucción parcial del planeta, ¿no? O de la especie. Profecía, pero de alguna Como manera la también de ella, aculturamiento, ¿no? Es decir, es el anuncio de una aceptación, tal vez, un cierto tipo de programación. Funciona en estos dos sentidos. La promesa del futuro, pero a su vez también el condicionamiento desde el presente para quien va a llegar a ese futuro. Claro, sí, evidentemente podemos, y perdón que sigamos tan serios, pero esto es serio, Alberto. Claro que sí. Desde el presente podemos ver un poco cuáles son los futuros posibles, digamos, las posibilidades de extinción que tienes. Y obvio, no es nada agradable, o sea, y menos acabarte como especie. Hay cosas muy fuertes en cuanto a este cine de tema apocalíptico. Y aquí sí me voy a poner más serio, pero es una de mis favoritas, Stalker. Stalker de Andrei Tarkovsky. Tarkovsky, claro que sí. ¿No? Es para que no duerma. No, bueno, mucha gente al contrario se duerme con Tarkovsky. Yo soy de los pocos que aguanta todo Tarkovsky y soy fan. Pero en Stalker vemos a un grupo de personas, son tres hombres, un escritor, un científico, y hay otro que van a un lugar que se llama La Zona. Se entiende que La Zona es este lugar, es un lugar que queda deshabitado después de un colapso, aunque nunca se entiende bien realmente qué es la zona, y los stalkers se encargan de llevar a visitantes, porque los visitantes creen que en la zona sus deseos se materializan. Entonces, hay toda una reflexión metafísica, poética, filosófica muy fuerte en Stalker, pero si alguien de los que nos está viendo no la ha visto, híjole, Stalker es una de las películas, yo creo que más maravillosas que se han hecho en la historia del cine. Bueno, las 7 que hizo Tarkovsky son muy buenas, pero Stalker tiene un lugar específico. La paleta de colores entre sepia, verdoso, y las actuaciones, ¿no? De los 3 actores fetiche de Tarkovsky, la música de Edward Artemiev, o sea, no, Stalker es verdaderamente un poema sobre el fin del mundo. Así Oigan, es. ¿y han visto lo que está produciendo en Oriente? Porque en Oriente hay una producción sobre estas películas futuristas, apocalípticas, muy, muy interesante, y que ya están incluso en el anime, y que ahorita, como decían, han retomado muchos textos de los judíos o de los cristianos, y retoman ahí elementos, yo no sé si
para llegar a un público occidente, pero tienen una narrativa y una estética bien interesante ahorita actualmente en Asia, con este tipo de películas. No sé si hayas Sí, yo, visto yo, algo. yo recuerdo una de animación que es Ajá. verdaderamente tremenda, este, mm, que es la tumba de las luciérnagas. No sé si la han visto. No, te Híjole, fallamos ahí. no, ¿Es de hombre. la Segunda Guerra Mundial? Sí, Ah, es, ay, sí, pero es ¡ay! triste, ¿no? A Ah, ver, bueno, ¿qué quieres ver? ¿El apocalipsis en claro. musical o Pues qué? O sea, no inventes. Pues, nos va a Pues llevar sí, el así carajo, nos va a con llevar el Anaí, carajo, pues no. o sea, con ¿te imaginas cantando Mamma Mía en lo que cae el meteorito? O sea, Alberto, por Oye, favor. pero es que, El por ejemplo, bueno, dinosaurio, ¿no? Acá el cuéntame número la musical historia y Padre Buré, de esta no. Sí, película, no. pero lo primero que ves es un chavo ahí todo tirado, y una narración que dice algo así como de que se salvó de la bomba atómica o de un bombardeo, No, Cuenta el bueno, algo así, final, no ¿no? cuenta el Tú final, dime, no cuenta el dime, Juan, final. recuérdanos la trama. No, es que ese veamos. final es el mero principio. No, sí, porque Ajá, además tiene que llevar a su hermana, ¿no? Que es ándale, pequeñita, ¿no? sí. Realidad es La tumba de las luciérnagas, yo creo que es una de las películas más fuertes que han producido estos estudios, o es la animación japonesa, no me atrevería a decir que es Ajá. de los estudios Ghibli, porque la verdad es que no me consta, pero sí es una película fuerte, sí es una película que de alguna manera mueve cosas muy humanas, porque nosotros nadie ha vivido una guerra nuclear. No obstante, ese miedo y esa angustia la sientes. Y eso pasa también en algo a lo mejor un poco más romántico, pero que también alude a esta cruda o a esta resaca que deja Hiroshima en Nagasaki, y que es Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais, Ah, bueno. ¿no? Con guión de Ajá. Marguerite Duras, que es Ajá. una joya. O sea, sí, es la historia de una pareja, pero es la historia también de la devastación de una ciudad. Entonces, si no han visto Hiroshima Mon Amour, híjole, es también una joya que vale la pena ver. Y el guión de la Dura es, no, de altos vuelos. Es una obra literaria aparte dentro de su carrera. Pero a ver, Habla Juan, de las luciérnagas. así es. Hay otra parte que tú ya introducías con Tarkovsky que me llama mucho la atención, y es el vínculo del apocalipsis, la muerte, pero también el vértigo de la velocidad. Creo que en esta otro extremo de Tarkovsky, que es extremadamente lento, poético, y que creo que te combina en cierto grado a la introspección, a la reflexión, a la contemplación, esta contraparte también del vértigo de la muerte. Todo pasa rapidísimo. Sí, La muerte en el apocalipsis nunca es lenta y menos en el cine. Ahí se da un vínculo muy particular. Hay que morir rápido. En el cine se va a exorcizar la muerte y a decir, pues no me tocó, como ya decías que citaba Carlos Monsiváis, no me tocó a mí, fue el recordatorio de la muerte, pero no de la mía. Hay un claro, vértigo ahí en la muerte. el vértigo de la muerte, pues evidentemente es un vértigo que es, pues vaya, desde el psicoanálisis, el tánatos es una de las miedos fundamentales y una de las cosas con las que tenemos que vivir todos. Evidentemente, volviendo un poco a Tarkovsky, lo podemos ver, si bien Stalker es su última película en Rusia, después ya filmarán solamente en el exilio Nostalgia, en el 85 y en el 82, y después su última película la filma en Suecia, que es El Sacrificio. El Sacrificio es una película sobre un sueño sobre el fin del mundo, ¿no? Alexander empieza a soñar que se va a acabar el mundo. Y evidentemente aquí estamos hablando de esta angustia. Él lo único que quiere es que su nieto no se entere, ¿no? Y su nieto le llama el pequeño hombre. Es una especie de metáfora de la generación que viene, de una generación que tiene que volver, lo decía Tarkovsky desde el 86, a una posición más espiritual para con la naturaleza y para consigo mismo, para tratar de salvar lo poco que queda. Porque sí, el sacrificio, que originalmente se llamaba La Bruja, tiene que ver mucho con estas reflexiones que yo creo que están en toda la obra de Tarkovsky. Si tú revisas la infancia de Iván, pues es la muerte en la guerra, ¿no? O sea, esa película le puso los pelos de punta hasta Jean-Paul Sartre. Si ves a Andrei Rublev, pues también está presente la muerte, porque este miedo que tiene Rublev, o esta condena que se autoimpone después de matar a alguien,
y está en Solaris, ¿no? Sí, y que es terrible ahí, porque ahí en Solaris es la materialización de tu memoria. Imagínate, Alberto, que todo lo que pudieras recordar se volviera de carne y hueso. Te acabarían tus Los demonios. caballeros no tenemos memoria. Eso dicen. ¿Qué Te les parece? acabarían tus demonios. Se me olvida. Estamos a la mitad del programa y ¿qué les parece si revisamos Oye. un poquito los comentarios de Ok. quienes nos han acompañado? Miren, está acompañándonos Lourdes Barrera, quien nos envía saludos, también Hola. Norma Ávila, quien agradecemos desde luego pues la atenta participación siempre en Tiene todas mucho que las decir emisiones. Normita en cuestión sobre la ciencia, porque ella es periodista de científica, entonces, pues ahora sí que ve la realidad, en el plano, ¿no? Ya sí mira, se habla, por ejemplo, se habla de tú con el coronavirus. es que, por ejemplo, es a lo que yo iba, o sea, por ejemplo, ahorita que ustedes estaban diciendo esto de las películas y decían, bueno, es que ahora sí que en la película dicen, a mí no me tocó, pues, ¿qué estamos pasando hoy en día? O sea, cuando escuchas a las 7 de la noche las conferencias y ves que los números están en planito, ¿Cuál ves o sea, dices, la novela de las 7. Ok. Pero dices, a mí, qué bueno que a mí no me tocó, ¿no? O no me ha tocado todavía. no me ha O tocado, no me ha exacto. tocado todavía. ¿No? O que si me toca, me toque cuando ya haya cura. Exactamente. Entonces, o sea, un guión de una película o de un libro se está volviendo la realidad. O sea, ¿quién nos iba a decir que un bicho que no podemos ver, que ha habido muchas películas que abordan esas cuestiones de las epidemias, se iba a volver una realidad y nos iba a tener hoy en día confinados en casa? En otro programa yo les comentaba una película de Julián Hernández, un cortometraje que se llama Atmósfera, que son 3-4 personajes encerrados precisamente porque hay algo que los está, un germen, una bacteria que los está amenazando de vida, ¿no? Y su vida es en 4 paredes. Y ese corto creo que tiene 5 o 10 años, una cosa así, o sea, vamos, el año pasado en estas fechas, ¿quién nos iba a decir que tantas películas que hemos visto se iban a convertir en realidad? Porque, Lamentablemente. porque nuestro máximo acercamiento con una pandemia, nosotros lejos estuvimos de la gripe española del 18, pero fue lo de la H1N1, ¿no? Claro. Y 2 evidentemente semanas. ahí sí vimos un acercamiento, hubo una especie también como de vértigo, como de angustia colectiva, y ahora pues sí estamos ante un bicho que al principio se nos maneja como, va a estar leve, hombre, te va a dar una gripita, no te va a pasar nada, y que entonces cuando ya está, va avanzando, porque evidentemente se conocía poco del mismo, vemos que no es tan inofensivo, y que dependiendo de tu sistema inmunológico y dependiendo a lo mejor también de tu misma metabolismo, puede ser una cosa fatal. Entonces, digo, no estamos como en la película Exterminio de Danny Boyle. ¿Alguien la ha visto de ustedes? Claro que sí, sí. O sea, es brutal, ¿no? O sea, porque ese bicho es como una mezcla de ébola y rabia. Y ahí sí, ¿no? O sea, los enemigos son los que están infectados, porque son los que quieren de alguna manera atacar. Yo creo que es una de las mejores películas que ha habido sobre epidemias, la de Danny Boyle, y ha habido varias, ¿no? Está Soy Leyenda, Soy bueno, Leyenda, en que está México. medio chafita, ¿no? Soy Leyenda. Ah, bueno, querías algo divertido, ¿no? Pues sí. Digo, yo iba a nombrar El Séptimo Sello de Bergman, que también se da en medio de la peste negra, ¿no? También se da en medio de la peste negra. Y bueno, en México hubo El Año de la Peste de Felipe Casals, ¿no? Que también nos maneja un poco esta idea de un bicho que empieza a atacar a todo mundo, más allá de lo que nos pueda decir la literatura, ¿eh? Pero en verdad, ahorita se ha puesto de moda, y qué bueno, leer a Camus con La Peste, pero yo les recomendaría mucho leer Oryx y Craig, la novela de Margaret Atwood, la escritora canadiense. Es lo que estamos viviendo, es un apocalipsis viral, es un apocalipsis que tiene que ver mucho con el control de farmacéuticas. Es impresionante lo que hace Margaret Atwood en esta novela, se la recomiendo muchísimo.
Ahí Oye, pero tenemos qué horror que Apocalipsis la ficción S.A. vuelva a ser realidad, ¿no? O sea, ¿Mande? qué horror, o sea, qué horror que la ficción se vuelva realidad. O sea, ¿en qué momento? Pues, a ver, dime tú cuál es la división entre ambas. Claro. Híjoles, pues no sé, o Culturalmente sea, hemos estado condicionados ahorita, tal vez a dividir ficción y realidad, realidad y mito. Pareciera ser que esta tecnociencia a la que hemos estado acostumbrados o incluso condicionados ha de alguna manera desplazado las posibilidades del pensamiento incluso mágico, religioso, subjetivo, imaginativo, o por lo menos lo ha condicionado en cierta medida. Y me gustaría también ahí introducir otro tema, Juan. Hablabas de Danny Boyle y Exterminio. Es una película que sin mostrar un sesgo propiamente nacionalista, propiamente británico, que es donde sucede todo eso, hay también ahí una concepción de país y de discurso nacionalista, tal vez no preponderante, pero que sí podemos ver en otras producciones, como una serie de hace unos años llamada Jericho, que también va mucho en el sentido de un día después, o un entorno rural norteamericano que se ve atacado por una hecatombe nuclear, pero que finalmente nunca la ve, y sin embargo hay un desarrollo ahí de corte nacionalista, en el sentido de que van surgiendo liderazgos hasta dimensionar a los personajes en una talla de héroes nacionales. Apocalipsis y nacionalismo en el cine. Sí, no, o sea, creo que ahí el ejemplo más obvio se llama Armageddon, ¿no? A ver, ¿de dónde viene la amenaza? Pues ya no son los nazis, ya no son los rusos, pues ahora que, pues un asteroide que se va a estrellar contra la Tierra. Y entonces, ¿a quién mandamos? Pues a Bruce Willis, ¿a quién más, no? ¿Y para qué? Para que se trepe al asteroide, lo perforen y le metan una bomba para que se haga cachitos, y pues ya si le pegó a tu ciudad el cachito, perdón, man, o sea, pero pues. Y obviamente esta noción de que pues la ciencia norteamericana, que no neoliberal, la ciencia norteamericana nos va a salvar de la hecatombe, pues imagínate, o sea, eso ya nos pone en un papel de agradecimiento absoluto. Nosotros en México tenemos una ventaja, la mayoría de las desgracias que han aparecido en el cine nunca nos llegan. Siempre llegan los monstruos o los marcianos a Nueva York, a Londres, a París. No, nunca se dan una vuelta por México. Sí, no. No, digo, a lo mejor es un asunto de quién produce las películas, que eso es lo más obvio, pero jugando un yo poco. Pensé que ibas a decir que la Virgencita nos cuidaba o algo así. No, es que, pues imagínate, allá te recibe Jack Nicholson, aquí la nave de los monstruos la recibe Piporro. Entonces, evidentemente lo trasladamos al terreno de la comedia y hacemos de esta invasión de lo otro una apropiación, ¿sabes? O sea, los monstruos acaban siendo como que amigables. El santo. Bueno, el santo. ¿No? El santo. Ahí está otra figura que de alguna manera merece un psicoanálisis nacional. Y evidentemente aquí, esos son nuestra manera de luchar contra lo desconocido, ¿no? Finalmente no tenemos esa capacidad política, militar, como para enfrentar a esos demonios. Tenemos suficientes demonios en el país. Yo no dudo que esta pandemia vaya a generar una producción cinematográfica amplia. Si no es que ya la empezó a generar desde el confinamiento y a lo mejor con celulares, grabando un poco lo que está pasando, ¿no? Por lo menos digo, ha habido concursos, ¿no? De que graba desde tu casa tu experiencia en el confinamiento. Y hay otros géneros que siempre van a la vanguardia y ya se adelantaron, ¿no? Como la pornografía, en donde ya hay producciones que tienen que ver, pues, con la cuarentena, porque pues, es uno de los topos ideales del género, ¿no? Dos personas encerradas, ¿qué hacen? Porno. Entonces, pues sí. Digo, y ahí ya no necesitas que llegue el plomero a tocar, o sea, ya está dentro. Entonces, digo, eso va a pasar en la medida en que vaya avanzando esto, y ojalá que sea pues lo más rápido posible, digo, esa es la esperanza de todos.
Pero, por ejemplo, ahorita que mencionas el cine mexicano, digo, ya mencionabas a Casals, ¿no? Y estas interpretaciones del Santo, y bueno, si tú quieres hasta otras películas. Pero, ¿qué más se ha hecho en el cine nacional de manera decorosa y honrosa? No sé, pienso en ¿cómo se llamaba? Elisa y el fin del mundo. Elisa No antes sé del qué fin tú del mundo. esa, o sea, es honrosa, es decorosa, sí entra en este género, en estos temas. ¿Hay Mira, otras? son aproximaciones, en realidad no, o sea, no estamos hablando de películas que sí le ponen imágenes a tu angustia, ¿no? En realidad no. Yo diría que los apocalipsis del cine mexicano son íntimos. Son apocalipsis que nos hablan de la extinción de una etnia, por ejemplo. Ahí sí podrías ver, por ejemplo, desde Notas del Mezquital, ¿no? Por ejemplo, de Echevarría, o son apocalipsis como estas que nos narran la poca tolerancia que hay, como en su momento fue Canoa. Digo, Bueno, en sí. realidad no El es un miedo a lo tema. extraño, a lo ajeno, ¿no? Exacto, no es un tema que, además, por falta de recursos económicos, o sea, Lo que viene después. hacer una película de este tipo implica, o bien, que tengas una conciencia de poética como Tarkovsky para abordarlo sin tantos efectos especiales, o bien que tengas toda la lana del mundo como para representar, por ejemplo, algo más actual, el problema del cambio climático, ¿no? El día después de mañana, ¿no? Donde México es la salida, ¿no? Ahora sí que dicen, eso, todos huyan a partir de la frontera, ¿no? Tú que preguntabas algo de ficción, ahí está. México empieza a aceptar a los inmigrantes del norte a cambio de que le perdonen la deuda externa, y así lo dicen en la película. Toda Latinoamérica, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso está padrísimo, y eso sí es ficción, ¿no? Sueño guajiro. Un sueño guajiro. Toco madera, espero. Pero vaya, o sea, insisto, nuestros apocalipsis son más fragmentados, son más íntimos. En parte, pues, porque Estados Unidos, que es el máximo productor de películas de este tipo, pues, se ha tomado un poco la batuta de ser como el representación de la humanidad ante lo otro. Llámense marcianos, llámense monstruos, llámense meteoritos. Bueno, la máxima joya para hablar de esto se llama Marcianos al Ataque y es de Tim Burton. ¿No? La de blanco y negro, ¿no? ¿Que es el blanco y negro? No. ¿O la estoy confundiendo? Llegan los marcianos a atacar. Jack Nicholson es el presidente de los Estados Unidos y los marcianos empiezan a destrozar todo el mundo. Pero la manera de atacar a los marcianos es genial. No voy a decir cuál es, pero es buenísima. Es musical, tiene que ver con un género musical que los marcianos no soportan y les explota la cabeza. Y no me refiero a la música de banda. Pero es algo parecido. Al reggaetón. Pero es algo parecido. Imagínate los marcianos perreando. Pero no, o sea, la verdad es que sí es, por ejemplo, ya llegamos a esos niveles de la sátira, ¿no? Es decir, ya hay tanta producción de estos apocalipsis que realmente tenemos que pasarlo a este terreno de la autocrítica, ¿no? Somos miedosos, o sea, Jack Nicholson cuando va a recibir a los marcianos está más preocupado por qué corbata se va a poner, por ejemplo. O sea, son estos detallitos que hacen de la sátira de Burton una joya. Entonces, sí, yo creo que es otra de las grandes películas que vale la pena también checar de este tema apocalíptico. Oye, ¿y los franceses en época actual no le entran a estos temas? ¿O los italianos? Los franceses tienen una película genial, recomendada para todo el mundo, que se llama La Jetée, el aeropuerto o el puerto. Es de Chris Marker y es del 62. Si alguien vio 12 monos de Terry Gilliam, es el antecedente, o digamos la película en la que está basada. Lo que pasa es que La Jetée es un cortometraje y todo es con foto fija. O sea, además todo es con foto fija. Es una joya, también está en YouTube. Chéquenla, dura 30 minutos máximo, pero es una historia después del fin del mundo de alguien que tiene que regresar a un momento específico donde empezó la guerra.
Es tremenda. Yo creo que ahí sí se adelantaron los franceses a todas estas nociones, porque la Jetée es uno de los grandes clásicos del cine mundial. Entonces sí, véanla. También, ya les estoy dejando mucha tarea como si fueran alumnos. No, pues está bien. Niño Alberto, claro que deje de ver Armagedón y póngase a ver la Jetée. Deja de ver la novela de las 7. Deje de ver la novela de las 7, por Pues favor. Sí. Hay un apocalipsis también presentado en pequeños fragmentos, pequeños cortometrajes, que está en la plataforma más famosa de streaming y se llama Amor, Muerte y Robots. Love, Death and Robots. No sé si han tenido la oportunidad de verlo, pero es finalmente el apocalipsis representado de diversas maneras y sobre todo con texturas o con propuestas visuales bastante interesantes. Entonces, yo también dejo tarea. Muchas gracias. Aprende en casa. Eso, sí. Aprende en casa. Pues sí. Hay otra película genial que también es de un gran director, Ajá. Melancolía, de Lars von Trier. Lars von Trier, ¿no? sí. Sí. Melancolía es también un apocalipsis, ¿no? Y un apocalipsis, además, cuando vemos a este planeta que se va a estrellar contra la Tierra. Ajá. Y todo musicalizado por Tristana y Isolda de Wagner, que eso lo hace además de una tristeza absoluta, la paleta que usa Lars von Trier, las actuaciones parsimoniosas, no, o sea, Melancolía es un apocalipsis para ponerse a llorar, o sea, es el apocalipsis personal, absolutamente, ¿no? Entonces, yo creo que también es otra de las que vale la pena ver en esta revisión, y una que en el nombre lleva la penitencia, ¿no? Ajá. Apocalypse Now, ¿no? Claro. ¿No? Que esa tiene que ver más con el apocalipsis personal de la posibilidad de encontrar lo más oscuro del ser humano en la soledad, ¿no? Y que tiene que ver con la novela de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. ¿No? Así es. Este viaje al Congo, a la empresa que se encarga de producir, más que de producir, de cazar elefantes para sacar marfil, y cómo este personaje que se queda ahí llega a hacer los actos más grotescos, pues porque pierde cualquier noción de ética y se inmiscuye en el horror absoluto, ¿no? Y de ahí saca una historia de guerra, en la guerra de Vietnam, ¿no? Apocalypse Now, que también usa, curiosamente, música de Wagner, ¿no? Pero ahí es las Valquirias. Cuando están bombardeando Vietnam, lo que oímos es el vuelo de las Valquirias. Ajá. Juan, ahora que mencionabas a Terry Gilliam, me recuerdo otra que me impresionó en la ya remota juventud, que es precisamente Brasil. Y lo traigo a colación, fíjate, porque este vínculo entre apocalipsis, cine, generalmente lo vemos en el registro de cine de terror, pero pocas veces en el del humor, la mofa, o por lo menos el humor negro. En Brasil suceden cosas terribles y sin embargo son presentadas de una manera un tanto jocosa, irónica. En ese sentido, ¿cómo ves tú el vínculo del apocalipsis y el humor? Si es que cabe decir humor en el cine de Gilliam. Mira, Y antes de cederte la palabra, vamos a recibir a Karen Rivera, que se nos está sumando a esta recta final de Coffee Break. Karen Rivera, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Víctor, hola Karen. Juan, hola Alberto, Karen. Qué gusto saludarlos. Bueno, yo nada más. Sí, yo llegué solo a hacerle una pregunta a Juan, no me quería quedar con las ganas. O sea, nada más viniste por Juan. Sí, de hecho. Gracias, Karen. Te agradece. Me hubieran dicho, llevo 10 minutos después, de bronca. Ay, no. Bueno, pues me sumo con muchísimo gusto a Coffee Break. Sospecho que esta plática ha estado buenísima. Yo solo quería preguntarte, Juan, ¿cómo le haces para mantenerte tan joven? Tengo una cámara criogénica que es en la que duermo y también tomo nanomoléculas de cítricos. Buenísimo. Hablando de que la tecnología nos alcanzó. Voy en mi tercera adolescencia, yo creo, ¿no? No, pues ojalá que mi internista dijera lo mismo. Ouch.
Caras vemos, No, ya. química sanguínea no sabemos, chicos. Uy, bueno. Pero bueno, Ay, pues claro, bienvenida, espero. Karen. Ay, qué Sí. gusto saludarlos. Y miren, sigan y ya después si quieren, No, pues me aquí voy, no sé, quédate. creo que. ¿Sí? Aquí quédate, pues Claro. sí. No, ¿a no sé dónde vas? qué ibas a decir, Vic, sobre qué tema. Bueno, estábamos Ya, abordando el tema de humor, que generalmente el cine y el apocalipsis, Mm. retomando este tema, lo vinculamos con el género del terror, pero pocas veces con un tipo de humor probablemente negro, como el que presenta Terry Gilliam en aquella legendaria película Brasil, en la yo no la que, vi, ¿eh? eh, bueno, es de algunas lejanas juventudes. Brasil, Jonathan Pryce, en Pero ¿de qué compañía de trata? Bob Hoskins. Básicamente su futuro apocalíptico es un hijo de una familia adinerada que se coloca en la burocracia. Él genera un entorno, eso, apocalíptico en un mundo en el que hay guerras y en el que de pronto te puede estallar una bomba en un restaurante y llegan a Ah, asistirte y que tú sigas con tu té mientras recogen los restos de esa. No sé si se acuerden o si ya me estoy remontando a demasiado blanco y negro. No, para nada. Oye, pues empezamos hablando de King Kong. O Ujú. sea, digo, eso sí, ya esto fue un viaje al pasado. Sí, ¿verdad? Lo que te decía es, cuando ocurre el 9/11, Ujú. el ataque terrorista a las Torres Gemelas, eh, mucha gente empezó a utilizar las redes sociales como una especie de herramienta o plataforma para darle un poco de mmm, cordura a algo tan irracional como lo habían visto, algo impensable, ¿no? Que el símbolo del poderío económico y político de esta nación se viera derrumbado. Uno de esas cosas fue un meme. Hay un meme en donde está King Kong con una pata arriba de cada una de las Torres Gemelas y dice, y entonces arriba dice, ¿dónde estabas, King Kong, cuando más te necesitábamos, no? ¿Por qué? Porque está dándole manotazos, como en King Kong del 39, a los aviones que se estrellaron contra las torres. Eso dio lugar a que algunos académicos dijeran, bueno, es trasladar a la comedia, es trasladar al chiste a un terreno en el que podemos entenderlo, en el que podemos darle lógica a esto tan terrible, porque lo vemos real y nos duele. Y entonces lo llevas al terreno de la ficción. Yo creo que cuando trasladas algo como un apocalipsis al terreno de la comedia, es lo que estás haciendo. De alguna manera, estás como exorcizando esta misma angustia para hacerla más digerible, para hacerla un poco más pensable, más razonable. No quiere decir que te quites de la angustia, no quiere decir que te desprendas, pero al menos te da la posibilidad de sobrellevarla y pensarla desde tu mismo mecanismo sensorial. Creo que está bien, digo, hemos visto ahora en redes sociales muchísimos memes o GIFs a propósito del SARS-CoV-2. Y bueno, el hecho ya de presentarlo como una bolita así con chipotes verde, ya es una manera de generarle una forma reconocible al enemigo, ¿no? Y poco a poco pasa lo que pasó, lo que dice Sontag en su libro de la enfermedad como metáfora. Empezamos ya a usarlo como metáfora, empezar a usar metáforas para atacarlo, ¿no? De momento ya es la batalla contra el coronavirus. De momento ya es el enemigo a vencer. De momento ya empezamos a utilizar metáforas bélicas para tratar de enfrentar a esto que es absolutamente inasible, pero fatalmente sensible, ¿no? Entonces, creo que eso pasa a veces cuando trasladamos al terreno de la comedia, pues estas angustias tremendas, ¿no? Como la que vivimos. Híjole, lamentable. O sea, un respiro, Yo- entonces. Sí, Karen. Digo, al final el humor siempre va a ser, siempre va a formar parte de nuestra vida igual, ¿no? Nos va a hacer quizá más ligero este tipo de escenarios catastróficos,
y quizá, y el humor también para el cerebro es buenísimo, para el estado de ánimo, para no entrar en depresión, y yo creo que también ese es el papel importante que juega el humor en este tipo de películas. Dentro de toda esta catástrofe hay algo gracioso, hay algo que te hace ver las cosas con un poquito más de, digamos, pues de optimismo, ¿no? Hay siempre una salida. Quizás. No, y de hecho también hay, perdón que te interrumpa, Karen, también hay un humor negro, ¿no? O sea, también hay un humor que se puede dar la licencia de reírse de la propia muerte o de reírse de la propia desgracia. Exacto. Y también es una válvula de escape, y también es, se vale ejercitarlo. Antes de que tú llegaras, Alberto llegó aquí reclamándonos que Víctor y yo estábamos muy serios porque empezamos hablando sobre el Evangelio según San Juan y la noción de Apocalipsis. ¡Ay, no! Y entonces, llegó así como que y bueno, pues ya iba a sacar un Torah, y toda la cosa. Wall-E, amo Wall-E, pero fíjate que amo, de verdad, que cuando pensábamos en esta cuestión de películas zombies y posapocalípticas, hay una que se llama Melanie, el apocalipsis zombie. Es una película que no tiene mucho tiempo, fue comercial, pero es muy interesante la historia, y brevemente cuento el escenario. Inicia la escena, una serie, un grupo de alumnos están tomando clases, pero están sujetados a una silla, como silla de ruedas, están encadenados a la silla de ruedas, pero les están dando clases de literatura. Y es muy curioso porque cuando los llevan a su celda a la hora de dormir, les dan de comer gusanos. Entonces te saca mucho de onda el ver a un niño que toma clases de literatura, que está encadenado y que después come gusanos. Bueno, resulta que son zombies a los que les están enseñando a vivir como los humanos, ¿no? Y entonces hay películas que nos muestran estos distintos panoramas o estos distintos escenarios de lo que podría ocurrir, digamos, en caso dado de un virus que nos convirtiera en ese tipo de hombres o muertos, o no sé cómo llamarles correctamente, pero al final esta película me llamó mucho la atención porque no es la típica película en la que vemos que la historia se centra en que los humanos tienen que matar y sobrevivir a los zombies. No, aquí los zombies son los que son enseñados a sobrevivir y se enfrentan a los humanos. Y al final, no les voy a decir qué sucede, pero es muy interesante cómo los zombies o estos seres creados o modificados así genéticamente aprenden aprenden a vivir en el territorio de los humanos, y lo que quieren es seguir aprendiendo literatura. Entonces, si tienen la oportunidad, está muy buena, y yo pensaba en eso, en eso. ¿Cuáles son quizá estos otros escenarios y estas otras posibilidades que nos da el ver una película de zombies más allá del mero muerto viviente, ¿no? Yo creo que ver una película, y así como me cuentas esta película, yo creo que si la usas como metáfora, puede funcionar en varias aulas. Pero finalmente el zombie es una especie de la otredad más cercana, ¿no? El zombie es el otro que puedo aspirar a ser yo, si un día después de la muerte tengo la posibilidad de seguir existiendo. El zombie se vuelve, es curioso porque son seres descerebrados que devoran cerebros, y se vuelven como una especie de representación de lo irracional, ¿no? De la mera pulsión de comer y de atacar, y yo creo que eso es lo que los hace además tan atractivos para muchísimas películas. Aunque yo me quedo con los que dibujaban Gis y Trino, que eran los que vivían en Zaguayo. Yo creo que no te acuerdas, Alberto, ¿no te acuerdas? No, ¿Nunca leíste Los Hombres de Zaguayo? Bueno, no, tengo que ver eso. En las histerietas, en la jornada, en las histerietas de los domingos, dentro de la gran gama de personajes que tenía el Santos, estaban los zombies de Zaguayo. Y estos eran así, como que pobrecitos zombies inertes que los ocupaban para bulearlos, etcétera.
La metáfora del zombie es esa, finalmente es la posibilidad de vivir sin cerebro, la posibilidad de vivir sin un ejercicio racional completo. Que eso ya lo vemos sin necesidad de ser metáfora en muchísimos seres humanos. Pero me estaba acordando de algo sí, no. Decir nombres. Uy, no decimos nombres, Juan, porque inmediatamente aparecen. Bueno, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿para qué dar nombres? ¿Para qué denunciar a un zombie? Pero, ¿no? Fíjate, mencionas algo importante y es pensar en que en algún momento nosotros podemos ser ese zombie, ¿no? En el otro. Si uno piensa en el panorama en el que estamos, en el contexto en el que estamos ahorita y en el que dicen o te enteras, un amigo tiene COVID o alguien del trabajo o quien sea, esta cuestión de, bueno, pero estos podemos también ser nosotros, ¿no? Y al final termina siendo la idea de que yo no quiero convertirme en el otro. Sí, claro. Yo no quiero ser el otro. Entonces, ¿qué pasa con la empatía ahí también, no? Sí, no, lo que pasa es que el cine en ese sentido no está hecho para ser empático, ¿no? Al contrario, el cine o este tipo de películas están diseñadas, están creadas para generar un poco, calmar una angustia colectiva, no necesariamente para que te solidarices. Finalmente eso ya va a ser una decisión absolutamente personal y tiene que ver más con un ejercicio ético que con una película que te haya dejado marcado. Digo, si alguien después de ver Wall-E ya no tira basura, pues que a todo dar. Pero yo siento que los que no tiran basura no lo hacen desde antes de ver Wall-E, ¿no? Claro. Finalmente nos están poniendo escenarios de lo que podría ser nuestra extinción total y entonces es un menú cada vez más amplio, ¿no? Antes era nada más la guerra nuclear. Ahora sabemos que puede ser un meteorito, ahora sabemos que puede ser un virus, vaya, el bagaje, digamos, la gama se va abriendo y parece que tenemos un muestrario de muertes posibles más amplio y más a modo para cada una de las etapas que vamos viviendo como humanos. Hay apocalipsis pequeñitos un poco también, volviendo a algo que comentábamos anteriormente, porque decían que en México, ¿por qué nunca llega el apocalipsis? Digo, bueno, es que aquí son más íntimos. Un apocalipsis chiquito, por ejemplo, que tiene que ver con el encierro, es El Castillo de la Pureza. Por ejemplo, la película de Casals, ¿no? Sí. Ese es un apocalipsis pequeñito. Las Poquianchis. Más psicológico, ¿no? O sea, más pues, del ser humano, pues, ¿no? Imagínate, exacto. O sea, cómo alguien que es el padre empieza a ejercer una autoridad tan fuerte en los miembros de su familia que los tiene confinados y esclavizados, o sea, apartados del mundo. Las Poquianchis, ¿no? También otra película que es un mini infierno. Bueno, digo, hay muchísimas películas mexicanas trágicas y no me refiero a Cuando los hijos se van ni al Papelerito, aunque también tienen su dosis de tragedia, pero que tienen que ver un poco con estas cosas. Digo, El Castillo de la Pureza surge el guión de una noticia que lee José Emilio Pacheco en la prensa. Las Poquianchis fue un caso real de nota roja en Guanajuato, del que también se retoma Ibargüengoitia para hacer Las Muertas. Vaya, digo, tenemos tal cantidad de infiernitos en este país que en verdad podemos elegir el que más se nos acomode. Desgraciadamente estamos en un momento en el que asomarse a la ventana también puede ser un vistazo a un posible apocalipsis, ¿no? Pues sí. Oye, Juan, precisamente, digo, como ya estamos llegando casi al límite, pues yo me quedaría con esa cuestión de qué susto, nuevamente regreso, qué susto que la ficción nos toque a la puerta, que todas estas cosas que veíamos, lejanas, inventadas, fumadas, si tú quieres, se están convirtiendo en realidad, ¿no? Híjoles, pues qué miedo. Por eso yo te preguntaba, o sea, realmente ¿cuál es la diferencia? En realidad nada más son los puntos referenciales desde donde te encuentres. Hace poco en una clase analizábamos la metamorfosis de Kafka. De Kafka, y decíamos, bueno, Kafka es tan magistral que desde la primera oración nos dice: una mañana después de un sueño terrible, Gregorio Samsa se despertó convertido en bicho. Y de momento tú dices, esto es ficción.
pero es tan magistral Kafka que un párrafo después ya te la creíste y ya no es ficción, es neta. Este cuate es un bicho. Y solo hasta el final entiendes la metáfora. Creo que es un poco lo que está pasando ahorita, ¿no? La epidemia nos pegó tan de golpe y tan rápido que todavía no tenemos tiempo de pensarla mucho. Todavía estamos tan inmiscuidos en ella que no tenemos esa distancia que es necesaria siempre para poder analizar un hecho. Seguramente habrá un tiempo en el que ya podremos tomarnos un café y decir y analizar cómo fue. No, bueno, digo. Eso. Sí, pero como se plantea allá en Europa, ¿no? Con unas cápsulas así que te rodean y tienes al de enfrente igual con una cápsula. Pues al menos mientras no haya una cura o no haya una vacuna, así va a ser, ¿no? El problema es que aquí nos está correteando algo más, la economía. Entonces, reactivar la economía implica tomar esas medidas. Si hay algo de lo que carece nuestra generación, es la paciencia. Creo que es una generación muy rápida. Somos una sociedad muy rápida, muy ansiosa. Y a veces la calma, esa calma que a lo mejor sí se pudo tener en otro momento de la humanidad, de esa calma carecemos. Y entonces estamos, ¿cómo te diré? Yo lo veo así, entre dos flancos. Entre una dictadura aséptica y una rebelión escéptica. La dictadura aséptica que nos obliga a limpiar todo, a cuidarnos de todo, a ver en cualquier objeto o humano la posibilidad de contagiarte de un bicho, pero también la rebeldía escéptica es la de aquellos que dicen, el bicho no existe, o el bicho no me va a hacer nada. Y ese equilibrio lo que está generando es que se alargue más esta estancia en nuestros lugares de confinamiento, ¿no? Sin duda. Ay, pues sí. ¿Con qué se quedan, chicos? Pues nos quedamos con una visión, pues a veces no tan optimista del futuro, sin embargo también con la tarea, el deber de no convertirnos en zombies del apocalipsis, ¿no? Pues sí, o sea, finalmente la tarea de reflexión creo que es importante. ¿Qué pasó, Karen? Sí, por supuesto, es no seguir. Digo, es prácticamente imposible ahora con estas imágenes que vemos en la red y que en la que difícilmente nosotros somos zombies, no sé si llamarlo así, digitalizados, o sea, somos zombies que a lo mejor no estamos modificados genéticamente, pero que sí, pues estamos atrapados por este virus que es la tecnología y esta pandemia que aún es más preocupante quizá también, o que también es preocupante, ¿no? Pero igual creo que es la parte padre del cine, es lo que te dice el cine de tu realidad. Sí, o sea, claro. Y que muchas de esas películas están basadas, pero por supuesto, en investigaciones científicas que a veces no llegan a nosotros de manera directa o por publicaciones, sino que llegan a través de estas películas, ¿no? Yo no sé cómo le hacen ahí los guionistas, los directores, los productores para enterarse de lo que está ocurriendo, porque algunas películas quizás son hasta proféticas, no sé, o sea, exacto, así de dónde sacaron esto que hoy lo estamos viviendo, ¿no? O sea, lo que ahora, exacto. Soy muy estricto de imaginación y este cuate se lo imaginó hace 20 años, 30 años. Pero creo que es una imaginación sesuda, una imaginación que sí parte de la reflexión, de la información, de la investigación. Yo creo que todo ejercicio de investigación científica parte de una pauta de imaginación bestial. O sea, no creo que sea un ejercicio meramente de racionalidad absoluta. Quizá el método sí, pero la idea germinal es un ejercicio de imaginación tremendo. Hace poco que veía a esta Ada Yonath, cuando ella se empeñó en demostrar que la molécula del DNA tenía una estructura de cristal, vaya, o sea, y que todos decían, no es cierto, y cuando ella se empeña y dice, hay bases, y le cuesta 15 años de investigación.
y lo demuestra, ¿no? O sea, creo que sí hay ahí una especie de luz, de chispazo de imaginación que te permite encontrar las respuestas que a veces, yéndote por un camino excesivamente racional, quizá no encontrarías. Y volviendo un poco a lo que decía Karen de los zombies tecnológicos, pues también, ¿no? Marcus Gabriel nos dijo, nos estamos convirtiendo en los nuevos proletarios digitales. Y ahí estamos, somos los esclavos digitales actuales. No hay de otra. Y salir Qué fea conclusión. Sí, pero es la realidad. Pero miénteme un poco, Pues Juan, por favor. ¿Cómo estamos pero bueno, Oye, ahora que vea, no sé, a mis hermanas, a ver, esclavas digitales, vengan para acá. Antes de que apriete Enter, las quiero aquí, ¿no? Sí, ¿no? Es buenísimo. Sí, buenísimo. Ay, nadie te puede sacar. Las orquídeas van a mutar. Las orquídeas van a mutar. Bueno, otra cuestión. El apocalipsis de Wall-E, lo que va a quedar es una orquídea tuya. Es la que va a rescatar Wall-E. Fíjense que ahora sigue con todo esto de vivir sano. Sí estaba leyendo que los que tienen plantas rápidamente sí tienen un ambiente más puro porque las plantas purifican el medio ambiente, así cuestiones científicas, ¿no? Yo decía, bendito sea el Señor, voy a meter más plantas aquí en la casa. O sea, está bien. Pero bueno. Son maravillosas. No, porque además, rápidamente, en esta cuestión de que estamos acabando con el planeta, o sea, sí hay zonas que están siendo depredadas, no solo allá por la península de Yucatán, sino aquí a menos de una hora, con el crecimiento urbano, y se están echando todo lo que te imagines. O sea, no solo plantas, sino animales, insectos, y aquí menos de una hora. Entonces, sí, no. Hace 2 días o hace un día fue el Día del Medio Ambiente, y escuché en la mañana una entrevista. Ayer. Y decían en la entrevista que en este momento hay una deforestación absolutamente terrible en la selva lacandona, ¿no? Y desgraciadamente uno de los líderes que estaba protegiendo a la selva, pues murió de COVID-19. Y bueno, sí, estamos tan metidos nosotros en nuestra propia supervivencia que nos estamos olvidando o estamos dejando un poco de lado, pues esa otra tipo de supervivencia, o más bien esa supervivencia que garantiza la nuestra, que es la del ecosistema. Y ahí vamos a ver después también muchas cosas no muy agradables, creo yo. No siento que sea necesariamente algo que le esté beneficiando al planeta este virus, porque de momento dijeron, no, pues sí, miren, ya los humanos están en casa y los animales salen a jugar. No todos están en casa y muchos están aprovechando de esta falta de gente también para seguir haciendo lo que saben hacer mejor, que es depredar, ¿no? Así es. Así pasa. Sí, perdón, te querías reír, pero pues no estamos como para reír. Perdón. Es que me río de nervios. Bueno. Pues sí, desolador en cierta parte. ¿Qué les parece si para empezar a concluir, pues algunas recomendaciones de las ya muchas que ha habido, y yo creo que aquí Beto, que se encarga de postearlos a lo largo de la semana, va a tener mucho trabajo, pero algunas recomendaciones de películas, retomarlas, sugerir algunas otras, libros, cuadros también, pinturas del apocalipsis, en fin, no sé, ¿quién es el voluntario? ¿Damas primero? ¿Tienes alguna recomendación, Karen? ¿No? No, ustedes, chicos, ustedes. A ver. Es que, sí, van. Vas, Víctor. Bueno, yo hace un momento antes de entrar al aire, retomaba esto que es Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Que buenísimo. Ha publicado, incluso en enero recapitulaba el discurso que dio en el Foro Económico Mundial en Davos, un discurso bastante interesante, y a través de estos meses también ha publicado, creo que sobre todo a través del país, algunos comentarios bastante interesantes en cómo vamos a afrontar esta normalidad, esta nueva normalidad, este nuevo mundo después del COVID-19. También ya veamos sobre la marcha, recomendado Blade Runner. Referencia no solo sociológica tal vez, sino también visual de cómo va a lucir el futuro, de cómo vamos a entender el cuerpo y cómo vamos a recrear
ese cuerpo, cómo lo vamos a reinventar tal vez simbólicamente a través de los replicantes, con un fragmento bastante memorable también de Roger Howard en torno al sentido. Un autor que me encontré hace algunos años en la FIL de Guadalajara, vi la edición, me llamó la atención el título del libro y solo aproximadamente 2 años, 1 año después, pude conseguir la versión española de La Sociedad Autófaga. Con su mismo, hay teorías muy importantes, debatibles en todo caso, pero también enriquecedoras en el sentido de cómo nos estamos autoconsumiendo de alguna manera. La misma imagen creo que habla por sí sola. En la edición francesa, que a través de la cual conocí primeramente a este autor, pues había una culebra devorándose la misma cola, ¿no? Y pues aquí la misma imagen nos incita a repensar qué estamos haciendo con este mundo, cómo nos estamos acabando a nosotros mismos. Esas serían mis recomendaciones, así rápidas. Juan, Alberto. Los invitados primero. Bueno, gracias. Además de toda la tarea que nos dio Juanito. Sí, por favor. Pues ya que hablaste, y bueno, yo hablé en esta plática del libro de Margaret Atwood, de Oryx y Crake. Creo que vale la pena el libro porque es una fábula, digamos, futurista sobre el apocalipsis, que tiene que ver un poco con los microbios y con las farmacéuticas. Es una novela genial de Margaret Atwood. Y ya que decías también de películas, pues ya dije varias, pero ya que decías también, Víctor, de cuadros, pues ahorita que si tienen algún momento, échenle un ojo a una pintura de Peter Bruegel, el viejo, que se llama El triunfo de la muerte. Creo que es la versión más apocalíptica de la pintura antigua. Es pintura, pues, es una obra que alegóricamente habla sobre esta manera en que la muerte irremediablemente va a acabar con todos y con todo. Entonces, vale la pena echarle un ojo con cuidadito a esta alegoría. Y ya para terminar, pues una película, quizá, El séptimo sello de Bergman. Creo que es una película que quizá en el fondo sí nos habla también de una peste, se está desarrollando en medio de la peste negra, y cómo al final nos da la pauta con esta secuencia en contraluz de la danza de la muerte llevándose a todos, mientras el artista y su esposa los ven. Es una fábula cinematográfica genial del gran director sueco, y yo creo que vale mucho la pena también echarle un ojito, y si ya la vieron, pues volverla a ver, nunca está de más. Claro. Muy bien. Sí. ¿Karen o voy yo? No, creo que vas tú. Ajá. Sí, ¿verdad? A ver, sí. yo nada más 2 cosas. Una, ahora sí que yo por ejemplo, en el libro de... no vas, Karen, no te escucho. Adelante. Vas, Karen. ¿Quién iba, tú o yo, Beto? El libro de todo... Todo era oscuro bajo el cielo iluminado. Es un libro de un escritor mexicano, Carlos González Muñiz, y es una historia bastante interesante porque de repente está situada, está ubicada en México, en la Ciudad de México, y se va la luz, ¿no? Y entonces comienza la gente a enfrentarse a una circunstancia completamente diferente a la que estaba acostumbrada, y de repente pues es incapaz de valerse por sí misma. Se da cuenta que todo lo que tenía, la tecnología, el apoyo, el desarrollo, al final termina no sirviéndole de mucho cuando se va la luz, ¿no? Y entra ahí la pregunta de, ¿y ahora cómo nos vamos a ocupar de nosotros mismos si ya no tenemos estas herramientas? Entonces, si tienen la oportunidad, es un libro que pueden encontrar en línea, y el autor es Carlos González, se llama Todo era oscuro bajo el cielo iluminado. Yo lo tengo en plataforma digital, entonces, pues, no sé si todavía no nos patrocinan, entonces todavía no podemos hablar de eso. Esa es mi propuesta. Y quizá Los pájaros de Hitchcock, ¿no? O sea, esta película que también en la que una serie de aves atacan sin razón alguna y
y que raya entre el terror y el suspenso y al mismo tiempo lo irracional. Si tienen la oportunidad también de ver esta película, creo que es una muy buena película. Mira, muy bien. No había pensado en los pájaros de esa manera, la verdad. Por cierto, Todo era oscuro bajo el cielo iluminado también tiene ahí por ahí la historia del libro termina con un video que está en la red. Está muy interesante, ¿eh? Sí, está bastante interesante. Pero bueno, pues sí, no sé, yo pienso en eso. Alberto. Todo el mundo está dejando tarea. A ver, mira, antes de que empiece, Norma Ávila nos dice la pintura del Bosco, el jardín de las delicias en la parte del infierno. Cataclismo de Rufino Tamayo. Sí. Y Jorge Vázquez dice, Sueños Eléctricos es una serie televisiva basada en el relato de K. Dick. Es un libro que se basa en Blade Runner, ¿no? Ajá. Ahí está. Está basado ¿en Blade en Runner? el que está basado Blade Runner. Ok. Yo les diría que entonces, cuando el destino nos alcance, que es una película ya viejita, pero de veras que sí nos pone a pensar en cómo se va a poner esta cosa si seguimos con esta inconsciencia. Y esta otra, que se llama Home. Todos tenemos una cita. Y aquí, ¡ay! Ya me desmayé. Aquí se muestran precisamente esa riqueza que tiene esto que llamamos planeta Tierra, y cómo la estamos destruyendo por este consumismo que mencionabas, Vic. Así que si pueden conseguirla, si pueden buscarla ahí en las plataformas Home, es muy recomendable, la verdad. Ya con eso tendría para ustedes. Pues ahí tenemos todas las recomendaciones de Coffee Break. Gracias por acompañarnos. Pues es una charla. Juanito. Gracias, Juan. En verdad. No, ¿de muy qué? enriquecedora No, un placer. la Muchas charla. gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Oiga, Karen, porque no veniste a ver a Juanito. Ay, sí, yo nada más, discúlpeme, chicos, pero yo solo venía a saludar a Muchas Juan y gracias. a conocer ahí unos secretos que me interesaban. Y me voy muy feliz, Juan. Agradezco la deferencia. Y lamento mucho haberte quitado tu dejo de optimismo, Alberto, pero hablaremos de cosas más agradables en otro momento. Ahorita me Esperemos tomo que un así sea. Prozac y ya se me quita. No faltaba más, faltaba menos. Pues sí, Muchas gracias, Vic, gracias, Beto, gracias, Juan, un abrazo. Gracias Gracias a a ustedes. todos.